Dios le bendiga, estimados estudiantes de primero de bachillerato. Esta es la asignatura de Historia. A continuación vamos a ver la unidad 2 con el tema El origen de la humanidad, según el ámbito secular. El origen de la humanidad, evolución de los homínidos. Los actuales seres humanos somos el resultado de un largo proceso evolutivo que conocemos como proceso de hominización. Las teorías sobre el largo proceso de hominización están en constante estudio, pero lo que sí sabemos con certeza es que la evolución no fue lineal, sino que coexistieron en diversas especies de homínidos. El naturalista inglés Charles Darwin, que es el que se basa justamente en esto, que hizo un estudio, él vivió entre 1809 y 1882. En su totalidad, en los días que él estuvo de naturalista estudiando, planteó en el libro El origen de las especies de los animales, que existen en la era actual, son el resultado de las modificaciones y adaptaciones al medio ambiente que sufrieron especies anteriores. En el caso de los homínidos, los primeros aparecieron en África, en el valle de Rift, hace 4 millones de años. Y hasta aquí tenemos pues que ellos eran unos, según lo que se dice en el ámbito secular, los estudios, los historiadores, dicen que eran unos monitos y en base a las evidencias arqueológicas encontradas, pues estos fueron adaptándose poco a poco, hasta el punto de que llegaron a caminar ya de una manera erguida, tuvieron un ámbito de evolución. Al principio simplemente su alimentación era a partir de hierbas, o sea, plantas, y estas plantas le permitían a ellos subsistir. Después pues fueron rompiendo huesos de animales que estaban por ahí y comían los tuétanos. Entonces hasta aquí vemos la primera, se puede decir, criatura, el Australopithecus. Este tenía ya la oportunidad de utilizar el bipedismo y comen tuétano, como podemos ver en la diapositiva, en la ilustración. Bipedismo quiere decir que ya podían no caminar de una forma, se puede decir, con los 4 pies, con las 4 manos o con las 4 patitas que ellos tenían, sino que ya intentaban caminar de manera erguida con sus 2 pies o sus 2 patitas. Bipedismo se llama eso. Y esta raza de Australopithecus eran vegetarianos y comían lógicamente tuétanos de los huesos que encontraban por ahí. Los rompían hasta encontrar el tuétano y se los comían. En realidad ellos no eran carnívoros, no eran carroñeros. Después pues de esto, la situación fue cambiando con el tiempo. También hubo una serie de eventos climatológicos como el frío, el calor y situaciones como esta, y pasaron años. Entonces apareció el Homo habilis. El Homo hábil, o significa hombre hábil, fabrica utensilios y son carroñeros. Este ya se adaptó un poco más a las circunstancias, porque resulta que según la teoría de la evolución, el que subsiste es el más fuerte, el que evoluciona. Entonces, este hombre hábil subsistió. De pronto a lo mejor ya no habían plantas en ciertos lugares y tuvo que comer pues de lo que estaba muerto por ahí, y de esa manera subsistía este hombre hábil o esta forma de hombre hábil. Todavía no tenía un razonamiento bastante desarrollado. Después, a partir del Homo habilis, apareció pues el Homo sapiens o hombre pensante, que se dice que es el ser humano. Y este fue ya ubicándose en diferentes lugares de todo el mundo. Hasta esa época se puede decir que también comenzó en África y luego pobló Europa, América y Oceanía.
De esa manera, mis estimados estudiantes, fue como fue evolucionando pues eh, el hombre, el hombre en la Tierra, según las teorías humanas. La hominización. En el caso de los homínidos, las primeras condiciones climáticas eran muy duras y las especies humanas, gracias a su inteligencia, fue perfeccionando las formas de cazar y de construir herramientas. Amplió su dieta alimentaria y aprendió a organizarse en grupos. Hace unos 5 millones de años, un grupo de homínidos se distinguió de los simios antropomorfos. Y estos, pues el desarrollo del cerebro implicó un aumento de la inteligencia y la capacidad de comunicarse entre sí mediante un lenguaje articulado. De pronto utilizaban una forma de señas para comunicarse entre ellos, se destacaron líderes y de esta manera pues ya podían ellos tener una comunicación. Esto lo utilizaban para lo que es caza de animales, eh, para definir quién era, se puede decir, el que mandaba dentro de un cierto grupo. Así pues empezaron a ser capaces de organizarse en grupos y construir instrumentos que les permitieran adaptarse a las difíciles condiciones del medio. Producción material simbólica en el Paleolítico. Bueno, el Paleolítico es una etapa donde todavía pues no se tenía mucho conocimiento de las cosas. Y aquí, bueno, vamos a conocer un poco más. El Homo habilis creó y perfeccionó herramientas para cazar, recolectar y transformar pieles en vestido. Entonces, cuando hablamos del Paleolítico, hablamos de una era, de un tiempo en el cual el ser humano de esa época era nómada. Nómada quiere decir que habitaba en tiendas o eran errantes, como quien dice, no tenían una casa, un lugar seguro, sino que hoy día vivían aquí, mañana vivían en otro lugar y así sucesivamente. La creación de herramientas. Los hombres y las mujeres del Paleolítico se alimentaban de lo que les ofrecía la naturaleza mediante la caza, la pesca y la recolección. Una de las preguntas que nos hacemos siempre es, ¿dónde vivían este tipo de seres? Se asentaban en zonas fértiles y se desplazaban en busca de alimentos, eran nómadas y vivían en cuevas, en ocasiones en campamentos de cabañas hechas por ellos mismos, de piedra, de asbestos, y este tipo de cosas a ellos les permitía protegerse de la inclemencia, del viento, del frío. Entonces, asimismo, protegían a su familia. Esto había un líder que era designado, que era un padre de familia, o dentro del grupo de etnia, según cómo ellos se organizaban. ¿Cómo se organizaban? Por cierto, aquí viene la pregunta. Se organizaban en clanes y la colaboración de todos los miembros era básica para la subsistencia. No había una especialización de trabajo, era una sociedad igualitaria. También podemos ver el arte y la religión en el Paleolítico y en el Neolítico. Usted dirá, pues, hermano Carlos, ¿cómo? ¿Y ya existía la religión? Bueno, la forma de religión, pues, que ellos utilizaban. El origen de la religión. Según lo que se dio cuenta del ámbito secular, la historia, dice todo aquello que no podía explicarse lo relacionaban con la existencia de algo superior, una divinidad. Y para ponerse en contacto con la divinidad inventaron ceremonias, rituales, tanto para honrarla como para pedirle ayuda en cambio de las ofrendas, a cambio de las ofrendas, sacrificios y danzas. También podemos darnos cuenta que dice que intentaban saber las razones por las que nuestros antepasados elaboraron pinturas, esculturas, grabados difíciles, pero
parece probable que estuvieran relacionados con la creencia de rituales mágicos y religiosos. En realidad ellos también cuando sembraban o en este caso cuando cosechaban, no arrancaban más de lo necesario. Siempre si mataban un animalito, solo ese animalito y ese se lo comían. No era que, por ejemplo, dejaban como nosotros tenemos actualmente en la refri o tenían alguna técnica de ponerle sal, porque en ese tipo no había ese tipo de cosas. La forma de conservar los alimentos ellos tenían formas rigurosas. Entonces, aquí también podemos darnos cuenta, el arte, el arte mobiliar. El arte mobiliar es un conjunto de objetos transportables como algún tipo de decoración artística. Se empezaron a elaborar en el Paleolítico Superior. Quiere decir, cuando dices Paleolítico Superior, quiere decir cuando ya ellos ya tenían un poquito más de conocimiento acerca de dónde estaban, un poco de identidad, ya iban ellos cobrando en su forma de pensar. El arte rupestre. ¿Qué es el arte rupestre? El arte rupestre se define a las pinturas y a los grabados sobre la roca, ya sean en el aire libre, en cuevas o en abrigos. Se realizaron en el Paleolítico Superior y en el Neolítico con los colorantes. Por cierto, Neolítico era cuando ya tenían una mayor organización y ya tenían definido un lugar donde ellos vivían, ya no andaban errantes como anteriormente. Las construcciones megalíticas. En muchos de los lugares de este mundo podemos escuchar que hay, bueno, construcciones grandes que no sabemos cómo se han hecho, pero hay muchas teorías de cómo se han hecho. Algunos están el Stonehenge, tenemos aquí el menhir, alineamiento, el Cromlech, el Domen. En fin, en Europa se han encontrado muchas construcciones realizadas con grandes bloques de piedra que reciben el nombre de construcciones megalíticas, por decirlo así. Tipos de megalitos tenemos el menhir, gran monolítico de piedra, y también podemos encontrar el alineamiento, sucesiones de menhires alineados. Esto muchas veces lo utilizaban para ver el tiempo, para ver como un reloj más o menos así. Menhires colocados en forma de círculos, posiblemente eran santuarios, también muchas veces hacían velorios, o lo tenían como algo espiritual. El dolmen, cámara cubierta, construida con bloques de piedra colocados en vertical que sostienen otros bloques de piedra horizontal. Más que nada, este tipo de megalíticas o megalitos se utilizaban para representar algo espiritual, era algo especial, para ellos era algo sagrado, donde ofrecían muchas veces sacrificio o simplemente harían un ritual o una ceremonia para invocar a sus dioses. El impacto de la domesticación de las plantas y de los animales causó una gran repercusión en cuanto a la organización de los alimentos. Ya tenían otra forma de distribuir las riquezas. Ya comenzaron a haber mayores riquezas en este caso. En el Paleolítico la economía era subsistencia, pues solo se cazaba y se recolectaba lo necesario para alimentarse y abrigarse. Nada más. Así nomás era en el Paleolítico. Con el inicio de la agricultura, el esfuerzo que antes se hacía por cazar y recolectar fue reducido a cultivo de la tierra y la cría de animales. Ya los animales, pues lógicamente ya no tenían que cazarlos indiscriminadamente, sino que ya los tenían adomesticados o domados, se podría decir así, con el objetivo pues de disponer de ellos cada vez que ellos quisieran. El impacto que esto causó en la domesticación de las plantas y animales produjo también otras cosas importantes dentro de la sociedad de aquellos tiempos. La producción de excedentes. ¿Qué es la producción de excedentes? Significaba que si yo para el año tenía que consumir unos 3 quintales de arroz, ellos producían más de lo que ellos tenían planificado recibir en ese año. Ese excedente
ya tenían la oportunidad de guardarlo. Entonces se dividió el trabajo también, conforme fueron evolucionando todo este tipo de cosas, se dividió el trabajo, dio origen a la propiedad privada, porque todo este excedente iba produciendo pues que lo que ellos tenían separado para el consumo diario, eso les sirviera y no dejaban apartado de eso, no dejaban de pronto ya que eso se dañara, sino que eso lo mantenían allí. Con lo que sobraba, con eso hacían intercambio muchas veces con otras tribus, los cuales si unos sembraban arroz, los otros sembraban hortalizas, los otros cultivaban la tierra con relación al maíz, otros criaban gallinas, entonces ya comenzó a haber una cultura de cambio, intercambiaban alimentos, surgió ya el comercio también de esa manera con el excedente y esto también permitió ya adquirir muchas veces tierras y se crearon urbanizaciones y también por ahí venía lo que se conocía como el patriarcado y la propiedad. El patriarcado no era otra cosa que, bueno, ya se constituyó una familia monolítica donde ya dice, bueno, estas tierras yo las cultivo, yo las mantengo y el día que yo quiera se las doy a mi familia, a mi núcleo familiar, para que mis hijos, mis nietos sigan teniendo la tierra. Entonces eso representaba el patriarcado y la propiedad. La mujer en la sociedad primitiva ha tenido un valor fundamental. Eh, desde la antigüedad, desde el principio de los tiempos, ha sido el apoyo fundamental en el hombre. Y es así que en muchos de los casos, bueno, en la era primitiva, no fue mucho de esa manera, no se la trataba como actualmente se la trata. Eh, el protagonismo femenino en la sociedad primitiva se extendió en aspectos como la educación, la agricultura, la manufactura, la salud y la religión. En realidad ella se la conocía muchas veces como matriarca, que eran las encargadas de transmitir la cultura a los hijos, encargadas de recolectar el grano, de recolectar las frutas, todo lo que tenga que recolectar que no sea de mucho esfuerzo, ellas se dedicaban a hacer. Pues así, en la prehistoria la mujer tuvo un papel fundamental para la creación y transmisión de la cultura. Esta centralidad la denominamos matriarcado. ¿Sí? En cuanto a la mujer en la agricultura, cumplió un rol fundamental. Las mujeres garantizaban el aporte que regula las calorías, las grasas, que recolectaban frutos secos, raíces y todo esto lo que hemos venido mencionando. En cuanto a la salud, las mujeres se encargaban de cuidar el higiene de los refugios. Los refugios, lógicamente, en esa época pudieron haber sido cuevas, casas de asbestos, chozas. Y ellas intentaban o siempre estaban al cuidado también de los niños y de esa manera cumplía el rol fundamental. En cuanto a la religión, las creencias realidades espirituales se reflejaban en él a sí mismo, esto es, en la influencia espiritual del animal y en la vida del hombre. En todo caso, la forma eh, en que la mujer eh, tenía el rol desde la época o la sociedad primitiva era muy fundamental y ha sido muy fundamental porque nos ha permitido pues que ellas tengan ese traspaso de conocimiento, el cuidado de los niños, de la familia como núcleo familiar. El origen del patriarcado. Al hablar del patriarcado, literalmente significa gobierno de los padres. Aunque el patriarcado se defina como el dominio del varón sobre la mujer, los niños y la propiedad, incluyendo los esclavos, no por ello el matriarcado consistió en un sistema similar al de la mujer en posición del dominio. El matriarcado más bien se caracterizó
por la centralidad de la mujer en la creación, difusión de la cultura en medio de una sociedad en la que las relaciones eran igual cooperación, no de dominio. Ellos en esa época, pues lógicamente, eh, el hombre y la mujer tenían la misma relación de dominio. No es que de pronto el hombre tenía una forma machista o de la mujer una forma feminista, como vemos en muchos de los casos en la actualidad. Causas de la crisis del matriarcado y del inicio del patriarcado. Bueno, al principio pues las matriarcas tenían una función, como decíamos, de transmitir la cultura a los jóvenes y el cuidado del hogar. Pero pues, ¿cuáles fueron las causas de la crisis por la cual el matriarcado fue quedando de pronto relegado un poco y el hombre tomó como que ventaja y ahora pues el hombre es como que el que tiene el apellido inclusive principal? Entonces aquí podemos ver el desarrollo de las civilizaciones con el incremento de la agricultura y de los excedentes provocaron muchas veces que hubieran guerras, se aumentaran las tierras, hubieran guerras y por luchas de territorio y siendo los varones de pronto en muchos de los casos, en algunos casos, los que trabajaban en el campo tenían tal vez mayor fuerza y ellos provocaron pues de alguna manera que ellos estuvieran a cargo de la familia o en la parte de la dirección. Quizás por su contextura física más fuerte o por su tendencia a la violencia física, porque siempre se ha visto esa tendencia de pronto en nosotros los hombres. Diferencia de roles. Las sociedades primitivas reprodujeron el modelo de dominación del hombre sobre la sociedad hasta que llegó a asumirse como algo natural. Como hoy en día se puede visualizar esto que estamos viendo. El control de la procreación. El hombre se dio cuenta de que también esa pudo haber sido otra de las causas, el control de la procreación. Muchas veces sabemos que de pronto la mujer tiene que procrear a los hijos y ya ella no podía ir a la guerra, entonces se de pronto también esta parte fue una de las causas de la crisis del matriarcado sobre el patriarcado. Eh, el matriarcado en la tradición religiosa. Bueno, esto cuando hablamos en la tradición religiosa, estamos hablando desde sus inicios, el monoteísmo. Para hablar del monoteísmo, que empezó a configurarse desde Mesopotamia hasta alcanzar su máxima expresión en los relatos bíblicos, refleja el patriarcado como una estructura social hacia la edad de bronce. El arquetipo o la forma, como se ve ahí, de institución familiar política religiosa es Abraham, a quien la Biblia se lo conoce como el padre de la fe, cuyo nombre significa padre de muchos pueblos o padre del judaísmo. El arquetipo de la institución familiar política religiosa es Abraham. Entonces, muchos podemos darnos cuenta de que Sara no podía tener hijos, pero Abraham, pues Sara le concedió la oportunidad de estar con una sierva para que tenga hijos. Pero no es así como se lo estableció. Dios estableció como un monoteísmo, pero bueno, Sara se adelantó y de pronto de alguna manera esto permitió que hubiera ya no un monoteísmo, sino una poligamia. Pero en todo caso, mis queridos hermanos, la forma como se estableció al principio fue el monoteísmo. Y es por eso que podemos darnos cuenta que aquí hay una familia donde Dios se establece. Y desde la antigüedad también se tomó este modelo religioso de esta forma de la familia de Abraham. ¿Y cómo es el matriarcado moderno? Bueno, eso podemos ver muchas circunstancias dependiendo del área geográfica donde estemos hablando, pero realmente estamos viviendo épocas diferentes. Si bien el patriarcado tuvo su origen familiar, logró configurar las relaciones sociales, la moral, la religión, la política, casi toda la humanidad desde la antigüedad hasta nuestros días.
Por ejemplo, en el pleno siglo XX, muchos países aún no permiten el voto femenino, prohibición ya que fue abolida en la mayoría de los países. En Occidente, donde está la mayoría de los países desarrollados, el patriarcado se prolonga mediante el consentimiento subliminal. Aunque las leyes garanticen la igualdad de género, el inconsciente colectivo permanece el prejuicio de la superioridad masculina. De ahí que las mujeres sean implícitamente subestimadas en caso de al empleo a los cargos políticos, gerenciales, suelen ser peor remuneradas que los varones y por tradición o por machismo desempeñan roles domésticos que bien pudieran compartir con los varones, tales como la crianza y la higiene del hogar. Dios les bendiga. Hasta aquí con esta unidad.